Exacto, ganó todo el completo, pero hay personitas que si desean solo el calentador y la camiseta, también se les puede mandar a hacer. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con Licenciado, todos. buenas ¿Cómo han noches. pasado? Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches. Profe, buenas noches. El profe. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando que se encuentren muy bien. No se olvidará, por Bendiciones, favor. buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches. No se olvide, por favor, ingresar a la plataforma, revisar las actividades, no solamente de mi materia, sino de todas las materias, ¿no? De igual manera, por favor, tratemos de estar al día en documentos, actas, certificados, si nos hace falta. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Con la finalidad de no tener inconvenientes al finalizar el año lectivo. De igual manera, pues, a los estudiantes que nuestra querida rectora, la profe Lolita, les ayudó a estar muy pendientes, ¿no? Sus actividades, las tareas, de igual manera lo que son las pensiones para no tener contratiempos, ¿no? Al final. Ahora, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar de la unidad número 2 es la evolución de los seres homínidos, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy existen dos teorías sumamente aceptadas en nuestra sociedad, ¿sí? La teoría evolutiva, que prácticamente menciona que nosotros descendemos de los simios, ¿no? Ya que el ADN de los simios tiene un 90% de similitud al nuestro. Por ende, es una teoría bastante aceptada, ¿no? Y la otra que es la teoría creacionista, en la cual directamente establece de que Dios creó el universo, la tierra, los animales, al ser humano en 6 días y el séptimo día, pues, se dedicó a descansar, ¿no? Que directamente a nuestra sociedad establecen lo que son estas dos teorías bastante aceptadas, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a verificar cómo fue la teoría evolutiva, en donde prácticamente se manifiesta el cambio, en este caso, que tuvo el ser humano a raíz directamente de los simios en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá nosotros podemos evidenciar, ¿sí? La evolución, en este caso, que tuvo los seres humanos y obviamente la transformación que realizó, ¿no? Miren, por ejemplo, a esta transformación que nosotros podemos observar o la evolución que tuvo el ser humano se le conoce como el proceso de hominización, es decir, la transformación del simio al ser humano. Aquí también podemos observar, ¿no? Miren cómo fue cambiando con millones de años el ser humano, el simio directamente al ser humano y las grandes características que empezó a tener. Ahora, me ayuda por favor en la presentación. El señor o la señorita. Muy bien, me ayuda por favor la señorita Luz Dolores. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Evolución de los seres homínidos. Los seres humanos formaron parte de un tipo de mamíferos llamados primates. Existen dos grupos principales de primates. Los próximos lemures, traseros y loris, y los antropoides, monos, simios y seres humanos. Además, estos grupos
difieren ¿Difieren? del linaje humano de ascendencia hacia próximos monos, Prosimios, simios monos. y seres humanos después de la Divergencia. divergencia. Cada grupo continúa su trayecto evolutivo. Los seres humanos no descienden de los simios, sino que parten con ello un ancestro común. Este era menos especializado que cualquiera de los simios actuales. Muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, la evolución, ¿no? Directamente destaca que el grupo en donde se encuentran los seres humanos se le conoce como los primates. Y dentro de los primates existen dos grupos sumamente importantes, ¿no? Los prosimios, en donde podemos encontrar lémures, terceros y loris, y los antropoides, en donde encontramos monos, simios y seres humanos, ¿no? Si bien es cierto, pues, este es el grupo en donde prácticamente están establecidos los seres humanos y los simios en general, ¿no? También podemos determinar que los seres humanos no descienden directamente de los simios, sino que compartimos un ancestro común. Por ejemplo, hemos escuchado tal vez en algún momento el eslabón perdido. Sí. Ya, muy bien, excelente. El término del eslabón perdido hace referencia directamente al homínido, ¿sí? Que sirvió de conexión entre los simios y el ser humano, ¿no? Por ende, directamente destaca que él fue la conexión y sobre todo directamente dio paso a la cadena evolutiva. Miren, por ejemplo, en las imágenes que nosotros podemos observar, en la partecita de acá abajo, ¿sí? Miren cómo fue el proceso de evolución que tuvo el ser humano, ¿sí? Aquí podemos observar a los primeros homínidos y obviamente, ¿no? Miren su rostro, directamente tenía la similitud de un simio, su nariz, sus ojos, sus dientes, sí, el pelaje, ¿sí? Prácticamente después de eso sufrió un proceso sumamente grande dentro de la evolución, ¿no? Ahora, vamos a Listen, determinar disculpe la una siguiente pregunta. presentación. Sí, dígame, por favor. Listen, hay compañeros que están inscribiendo al grupo que no pueden ingresar. Tiene que usted aceptarle para que ellos puedan ingresar, dicen. Ya, bueno, en esa situación sí tenemos que comunicarnos con coordinación académica, por favor. Díganles a los chicos que por favor se comuniquen con coordinación, sí, con la magíster Erika para que les ayude directamente gestionando el ingreso, ¿sí? Listo, listo. Muchas gracias, muy bien. Ahora, como les iba mencionando, ¿no? La evolución de los seres homínidos. Siguiente presentación, me ayuda por favor el señor José Alejandro. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dice evolución de los seres homínidos. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Ya porque otro dijo, ayúdenme ingresando, estamos en vivo. A ver, no se olvide colocar los audios en silencio, por favor. Ahora sí, señor José Alejandro, actívele su audio, por favor. Ahorita viene a Dios con 10 minutos. Los seres homínidos. Los prosimios modernos han conservado características primitivas y se asemejan a los primeros primates que deber haber cambiado a la vida arborícola para alimentarse de insectos. El grupo más grande y diverso de prosimios modernos es el de lémures, que viven en la isla de Madagascar, situada frente a la costa de África sudoriental. Los lémures enanos son criaturas nocturnas y arborícolas
que se alimentan de frutos o insectos. Listo, Licen. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, podemos hablar de un grupo sumamente importante, ¿no? Los prosimios que prácticamente viven en la isla de Madagascar, ¿no? Sin embargo, es un grupo muy importante que tienen dentro de los primates. Miren, por ejemplo, acá podemos observar, ¿no? Cómo la evolución prácticamente del ser humano tuvo que transitar por en este caso, una serie de cambios, pero además de ello, directamente también afectó lo que es el medio ambiente, ¿no? Se establece directamente que en el continente africano se dio, pues, el origen del ser humano, ¿no? Por ende, es conocido también como la cuna de la humanidad, ¿sí? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que en su momento el continente africano tenía una vegetación sumamente grande, sumamente vasta, ¿sí? Y obviamente los simios vivían con toda tranquilidad. Sin embargo, a raíz que las condiciones climáticas directamente cambiaron, tuvo la necesidad, ¿sí?, de bajar de los árboles y eventualmente empezar a viajar, ¿no? Por ende, la postura de caminar, en este caso en 4 patas, se volvió directamente en 2, conocido como el bipedismo, ¿no? Muy bien, vamos a determinar también algunos cambios dentro de la cadena evolutiva del ser humano, pero sobre todo directamente dentro de la primera especie o el primer homínido que prácticamente se catalogó dentro de la evolución del ser humano, conocido como el Australopithecus, ¿ok? ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, el señor Ernesto Vicente? Buenas noches, licenciado. La línea de ascendencia de los homínidos se inicia con el género Australopithecus, mono del sur, ya que sus restos los descubrieron en el sur de África, evolucionaron y expedieron en África. Se han descubierto fósiles en África Oriental y Meridional. Sus fósiles datan del hace 5.5 y 2 millones de años. Muy bien, excelente, señor. Bien, muchísimas gracias. Ahora, directamente, ¿no? Podemos establecer, en este caso, que la línea de ascendencia de los homínidos prácticamente comienza con el Australopithecus. ¿Qué significa, pues? Mono o simio del sur en general, ¿sí? También podemos identificar, en este caso, ¿no?, fósiles que directamente fueron encontrados en África Oriental y datan directamente de hace 5.5 millones de años, ¿no? Muy bien. Ahora directamente podemos establecer algunos parámetros importantes, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, acá, en esta imagen de aquí, podemos evidenciar directamente, ¿no?, en este caso, cómo los primeros homínidos prácticamente fueron apareciendo, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá, esta imagen que podemos observar en la partecita de aquí, prácticamente se establece la representación de Lucy, ¿sí? El Australopithecus, en este caso, se considera como el primer homínido en la cadena evolutiva del ser humano, y dentro de ello, directamente existían ramas del Australopithecus. Una de ellas era la rama del Australopithecus afarensis, ¿sí? Y a ese grupo directamente pertenecía Lucy. Lucy, que prácticamente fue bautizada por científicos como la madre de la humanidad, ya que directamente tenía algunas facciones del ser humano, ¿no? Por ende, pues, la mencionaron los científicos y eventualmente es considerada directamente como la madre de la humanidad. Además de ello, prácticamente sus restos fueron encontrados, en este caso, en el río Congo. Y se establece que ella trataba de cruzar, pero no lo logró y se ahogó, ¿no? Pero obviamente, pues miren, aquí en esta imagen podemos observar cómo directamente se establece que ella directamente estaba, ¿no? Miren, la posición de sus piernas prácticamente ya caminaba en una forma bípeda, sus manos en este caso ya eran más grandes que sus piernas, pero obviamente su cabeza, su rostro seguía en este caso teniendo lo que son características de los simios en general.
Miren, por ejemplo, acá podemos identificar a los primeros Australopithecus y obviamente no eran muy altos. El estándar de vida que ellos tenían prácticamente estaba entre los 20 y 30 años en general, ¿no? Ahora, vamos a identificar algunas características del Australopithecus. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita Diana Juliet, por favor? Australopithecus y Homo sapiens. Australopithecus vivía en praderas abiertas, ciertas veces cerca de los lagos. Se piensa que para alimentarse pudo haber cazado roedores, conejos, antílopes, etc. Junto a sus fósiles se han descubierto utensilios, los cuales pudieron haber sido utilizados para el corte, raspar animales. Estos utensilios están hechos de piedra y hueso. Su capacidad craneal estaba entre 430 y 530 milímetros. La región parietal de su cerebro presenta un aumento de tamaño proporcionalmente superior al de otras partes. En esta región se dice que se hallan neuronas asociadas en el desarrollo del lenguaje. Muy bien, excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, el Australopithecus en este caso, ¿no? Vivía en praderas, vivía cerca de lagos. Además de ello, su capacidad cerebral tenía una circunferencia, por decirlo así, entre 430 y 500 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, es decir, que no era muy inteligente, sin embargo, tenía la gran habilidad de adaptarse al medio ambiente, ¿no? También podemos observar en esta imagen, miren, ¿sí? Contaba directamente con todo su pelaje, seguía siendo lo que es un simio, sin embargo, la forma de caminar fue cambiando. Miren lo que es su rostro, ¿ok? Aquí podemos observar que ya no tenía mucho pelaje, y miren, por ejemplo, en caso de su cráneo, ¿sí? Era sumamente grande, ¿no? Ahora, vamos a determinar, en este caso, miren, por ejemplo, acá. Sí, miren su rostro, su nariz, sus ojos, su frente, ¿sí? Sus pómulos, su boca eran bastante pronunciados, miren acá, ¿sí? A pesar de que ya eran bípedos, en este caso, ¿no? Sus manos seguían siendo un poquito más grandes que sus pies y obviamente el pelaje fue cambiando y modificándose, ¿no? De igual manera podemos establecer que prácticamente la estatura estaba más o menos entre 1,55 m en las mujeres y 1,88 m en los varones en general, ¿no? Es decir, eran bastante grandes, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente algunas características de otro homínido, el Homo ergaster. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Albania Leomar? ¿Estamos ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches. Homo ergaster. Desde ese entonces se han asignado a los fósiles la edad de 1.9 y 0.3 millones de años. Diversos expertos nos dicen que los tipos africanos y asiáticos son dos especies diferentes. Al tipo africano se le llama Homo ergaster u hombre que trabaja. Las características de Homo ergaster: tiene cerebro más grande, de aproximadamente 900 centímetros, cara más plana y nariz que se proyecta como la del hombre. La recuperación de un esqueleto casi completo de un niño de 10 años indica que Homo ergaster ha sido el más alto a comparación con los anteriores y antiguos. Si hablamos de los adultos, la estatura era de 1.88 y 1.55 milímetros, tanto en hombres como en mujeres. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren,
dentro de la cadena evolutiva del ser humano aparece otro homínido, el Homo ergaster, que prácticamente sus fósiles fueron datados de hace 2 millones de años, ¿no? Obviamente el nombre de ergaster manifiesta el hombre que trabaja o el homínido que trabaja en general, ¿no? Miren, la capacidad cerebral, sí, ya tenía 900 centímetros cúbicos, es decir, ya era más inteligente, ¿no? Prácticamente la habilidad o la inteligencia que empezaron a tener los homínidos se destaca directamente en su alimentación, ¿no? Se establece que los homínidos, después del Australopithecus, eventualmente aprendieron lo que es la cocción de alimentos, es decir, calentar los alimentos y obviamente alimentarse de más carne, ¿no? Lo que permitió directamente un gran desarrollo de su capacidad cerebral y poco a poco se volvieron inteligentes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos con un poco de dificultad para recordar las cosas, cuando tenemos un poquito de amnesia, por lo general, ¿qué nos manda a consumir el doctor? Calcio, Sardina. vitamina. Omega 3. Frutos secos. Vitamina. La sardina. Muy bien, la sardina, el atún, mariscos, omega, bueno, tantas directamente cosas que podemos atribuir que permiten, en este caso, ¿no? Mejorar, ¿sí? Lo que es, en este caso, la inteligencia, la atención en esa manera, ¿no? Pero para aquella época, prácticamente, el alimentarse de más carne ayudaba, en este caso, a que su condición cerebral aumentara. Miren, por ejemplo, acá. A pesar de que el cuerpo ya no tenía mucho pelaje, el rostro seguía manteniendo lo que es características de los simios, ¿no? Miren, sí, la frente pronunciada, la nariz supremamente grande, los pómulos, en este caso, bastante amplios, ¿no? Ahora, vamos a determinar otras características del Homo ergaster. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Carmen Liliana? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciada. Ya le ayudo. Buenas noches. Homo ergaster. Homo ergaster presenta una frente más alta, cara casi plana, cavidad craneal grande, cerebro de 88.200 centímetros. Un punto importante y destacar es que un Homo ergaster descubrió el fuego y empezó a realizar herramientas más avanzadas, llamadas herramientas aquelianas, de la cual son hechas, pensadas en forma de gota y cuchillas pedernales para cortar y raspar. Gracias. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, el Homo ergaster como tal, ¿no? Prácticamente logró dominar lo que es el fuego. Además de ello, en este caso, empezó a crear lo que son armas más cortopunzantes, ¿no? Una de las armas, en este caso, creada directamente por el ergaster, fue lo que son cuchillos de piedra, ¿no? Que prácticamente utilizaban lo que son la piedra obsidiana para crear lo que son estas herramientas y obviamente les servía directamente para despellejar, en este caso, a los animales, ¿no? Otro de los homínidos dentro de la cadena evolutiva muy importantes fue el Homo erectus. Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita Ana Marisol. Señorita Ana Marisol. Sí, muy bien, por favor. Disculpe, dicen, no le escuché. Ayúdeme con la lectura, por favor, de la presentación. Ya. Homo erectus. Homo erectus era todavía de apariencia simiesca, al igual que sus antepasados, excepto por el cerebro. Con un cerebro mayor, hay una mayor posibilidad de que el
erectus tuviera un lenguaje más avanzado. Aprendió a controlar el fuego, cocinar los alimentos, hizo mucho mejor las herramientas y armas de piedra. Estas herramientas de piedra eran de doble filo y en forma de lágrimas hechas a mano. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Ahora, el Homo erectus directamente, ¿no? Tuvo ese sobrenombre, ya que directamente la posición como él caminaba fue con la espalda más recta, ¿no? Es decir, la habilidad en este caso de caminar sobre 4 patas empezó a perderse y poco a poco adoptaron el bipedismo. Además de ello, la espalda también cambió, ¿no? Recordemos que los simios directamente, la postura de su espalda era bastante baja y eso directamente dificultaba observar lo que es el horizonte, ¿no? Por ende, en ese caso, el Homo erectus, sí, cambió directamente este proceso cuando logró incorporarse de la mejor manera y eventualmente empezó a caminar de 2 piernas y eventualmente cambiar su postura, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar en este caso, ¿no? Que ya no tiene mucho pelaje, la frente ya no es tan amplia, la nariz directamente ya no es tan grande, y también podemos observar en este caso que el pelaje de su cuerpo se fue desapareciendo poco a poco, ¿no? Ahora, vamos a identificar en este caso algunas características que tenía el Homo erectus. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Betsy Edilma? ¿Estamos ahí? Señorita Betsy, no estamos. Listo, muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Amelia? Señorita Carmen, ahí estamos, muy bien. Buenas noches, dicen cómo están. Buenas noches, por favor. Otra característica es que Homo erectus ya vivía en grupos y se refugiaban en cuevas. Realizaban sus propias viviendas, cubiertas de ramas o por pieles sostenidas. Estas casas tenían medidas aproximadas entre 4.5 metros de ancho, 9 metros de largo. Se han encontrado restos de carbón, de leña, cenizas y rocas agrietadas por el fuego en 2 cuevas de Francia, por lo cual se puede decir que estas viviendas se utilizaban para mantener el calor y quizás para preparar sus alimentos. Muy Gracias. bien, señorita 10, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, podemos atribuir, ¿no? Que los Homo erectus prácticamente vivían en cuevas bastante pronunciadas y sobre todo directamente practicaban todos sus ritos dentro de ellas, ¿no? Además, empezaron a vivir en pequeñas comunidades. También otro homínido que existió, en este caso fue el hombre o el Homo de Neanderthalis, ¿sí? Que prácticamente tuvo una extinción de hace 35.000 años atrás, pero eventualmente logramos identificar que tenía pues características propias y similares al ser humano. Miren, por ejemplo, acá. Podemos observar que ya no tenía mucho pelaje, podemos observar su rostro, ya no era tan pronunciado. De igual manera, pues, sus ojos en este caso ya no estaban, en este caso, profundamente adentro, ¿no? Aquí podemos evidenciar, sí, que el color de sus ojos también cambió y el cuerpo directamente ya tenía, pues, una gran similitud al cuerpo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Después de ello, directamente podemos atribuir que aparece otro homínido, el hombre de Cro-Magnon, y que obviamente pues destaca en este caso por la inteligencia más avanzada, 1.700 centímetros cúbicos. Aquí directamente ya vivía y se aprovechaba de la naturaleza, él creaba sus propias herramientas y de ahí directamente mantenían lo que es una similitud al ser humano, ¿no? Y finalmente, después del hombre de Cro-Magnon, podemos establecer
al hombre moderno o al Homo sapiens sapiens, ¿no? Que prácticamente se establece como el hombre o el homo con conocimiento y sabiduría, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer que desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, prácticamente nuestro instinto nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, existen personas que viven en la Antártida. Y si hay personas que viven. Sí, sí, profe, pero pocas. Ya, muy bien. ¿Existen personas que viven cerca de los desiertos? Sí, ve. También Sí. en los desiertos que hay árabes. Muy bien, excelente. Entonces, miren, la gran habilidad que tiene el ser humano por adaptarse al medio ambiente, ¿no? También podemos evidenciar que de aquí a 500 años, ¿sí? Si las condiciones climáticas no cambian, nosotros vamos a seguir con el proceso evolutivo, ¿sí? Se plantea que directamente con el pasar de los años, de aquí a unos 500 años, pueden desaparecer algunas extremidades que nosotros no utilizamos, ¿no? Como es el caso directamente del dedo pequeñito que tenemos en nuestras manos, en nuestros pies, y también lo que es nuestro oído puede ser un poco más pequeño, ¿no? Dependiendo directamente del clima que podamos encontrar en aquellos años, ¿sí? Entonces, prácticamente destaca que el Homo sapiens, el hombre inteligente que tenemos en la actualidad, todavía sigue siendo un proceso de evolución, ¿no? Ahora, vamos a identificar el arte y la religión dentro del Paleolítico y Neolítico. Aquí podemos evidenciar que los primeros seres humanos empezaron a realizar lo que se conoce como el arte rupestre, ¿no? Que era la gran habilidad que tenía el ser humano de dibujar en cuevas profundas lo que son las actividades que ellos realizaban, los animales que ellos cazaban y los enfrentamientos que también lograron tener, ¿no? Además de ello, empezaron a crear lo que se conoce como las Venus de Wilford en general, ¿no? Aquí también podemos atribuir, en este caso, que el arte paleolítico prácticamente tuvo un inicio de hace 20.000 años atrás, ¿sí? En donde representaban todas sus actividades. Miren, por ejemplo, acá podemos observar una imagen en donde los seres humanos están cazando a los animales, los enfrentamientos que ellos tenían y eventualmente lo hacían con la finalidad de indicar a la siguiente generación las habilidades que ellos tenían, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Sí, miren directamente cómo los representaban. Además de ello, directamente empezaron a tener lo que es un sentimiento, un miedo también, en este caso, a la muerte, ¿no? Prácticamente podemos establecer que las primeras formas de enterrar a los seres humanos, obviamente los hacían en pequeños túmulos. Los túmulos prácticamente eran pequeñas porciones de tierra y piedras en general, ¿no? Y obviamente en enterrar a una persona no era muy profundo lo que es el tema de los huecos, la fosa, por decirlo así, y obviamente lo hacían a las cercanías, en este caso, de sus hogares, ¿no? Y poco a poco se empezó a tener el estereotipo de que los muertos directamente protegían lo que es su territorio, protegían directamente lo que es su comunidad, y además de ello mantenían un miedo sumamente latente, ¿no? Entonces aquí podemos identificar que poco a poco en el tema directamente de la muerte, de la religión, los primeros seres humanos empezaron directamente a tener un respeto mutuo, ¿no? Tanto directamente por la muerte, pero sobre todo, en este caso, por el aspecto religioso, cuando empezaron a crear los que son los primeros templos, ¿no? Aquí también podemos observar cómo ellos directamente realizaban sus edificaciones y además de ello, las pinturas que logramos encontrar, ¿no? Como ustedes saben, el color rojo prácticamente representaba lo que es la sangre en general, ¿no? A ese color prácticamente se le conocía también como el ocre, ¿sí? Que prácticamente lo obtenían de la naturaleza, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Sí, aquí está el ser humano. Aquí podemos observar que lo están enterrando, lo entierran directamente con las cosas o las pertenencias directamente que tenía en vida, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos observar que vivían en cuevas sumamente grandes, ya no vivían una o dos personas, sino empezaron a vivir entre 10 y más habitantes en general, ¿no? Miren, por ejemplo,
una gran habilidad que prácticamente lograron desarrollar los primeros seres humanos fue el enterrar, ¿sí?, a sus antepasados en esta situación, en una posición conocida como la posición fetal, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? Enterraban de esa manera porque consideraban que la tierra albergaba vida. Entonces ellos pensaban que si enterraban a las personas que fallecían, ellos en su momento volverían a tener vida, ¿no? Y las cuevas no eran muy grandes, no eran muy profundas, en donde prácticamente los enterraban con todos sus materiales, ¿no? Miren acá. 1, 2, 3, 1, 2, aquí tenemos 3 personas más, aquí tenemos una persona, y de igual manera, ¿no? En la posición fetal, donde prácticamente representaban lo que es su nacimiento, ¿no? Miren acá. ¿Sí? Eran situaciones en donde prácticamente empezaron a tener lo que es un culto hacia los muertos en general, ¿no? Situación que nosotros de igual manera tenemos cuando perdemos algún familiar cercano, algún familiar que nosotros que queramos tanto, eventualmente nosotros hacemos lo que es el velorio, hacemos directamente lo que es su entierro y guardamos el luto correspondiente, ¿no? Entonces, miren, todos estos sentimientos prácticamente comenzaron con los primeros seres humanos, ¿no? Miren acá. ¿Sí? Justamente cómo eran enterrados, ¿ok? ¿Sí? Entonces, miren, todas estas formas de enterrar prácticamente lo hacían cerca de las comunidades, ¿no? Además de ello, de las imágenes que ellos directamente creaban con la finalidad de representar todas sus actividades. Por ejemplo, ¿qué tipo de animal será el que está aquí? Toro. Buey. Un buey. Búfalo. Ya, muy bien. Buey, un toro, excelente. Miren, acá también. Búfalo. Un Sí, toro cierto. parece. Un Ese búfalo, también. Lice. Muy Ese es un bien, búfalo. también puede ser un búfalo. Es un Excelente. búfalo. Entonces, miren, por ejemplo, acá, gran habilidad que ellos empezaron a crear, ¿sí? Y sobre todo detallaban directamente cómo eran los enfrentamientos. Otra gran habilidad que llegaron a tener los primeros seres humanos fueron en crear lo que se conoce como las Venus de Wilford o las estatuillas. Miren, por ejemplo, acá representaban pequeñas figuras de piedra que prácticamente lo hacían también en hueso, en marfil, en donde representaban lo que es a la mujer, ¿no? Es decir, representaban a la fertilidad, ¿sí? Por ende, directamente representaba en este caso el cuerpo de la mujer, no tenía rostro, sus piernas en este caso también eran cortas, ¿sí? Y obviamente lo hacían de diferentes facciones en general, ¿no? Entonces determinan lo que es directamente el respeto que tenía lo que es a la vida, pero sobre todo también a la fertilidad, ¿no? Las Venus de Wilford prácticamente fueron encontradas en este caso en un territorio de Alemania y obviamente también por países europeos, como el caso de Francia, ¿no? Si bien es cierto, también podemos atribuir que tenían pues una religión y un culto muy fuerte hacia las mujeres en general, ¿no? También podemos atribuir que dentro del Neolítico fue un cambio trascendental, ya que aquí en esta etapa aparece lo que es la agricultura, ¿no? Y también aparece lo que es la escritura como tal. Miren, poco a poco podemos evidenciar que los primeros seres humanos vivían en cuevas profundas, vivían en situaciones bastante precarias. Sin embargo, en el Neolítico, miren, ya empezaron a crear lo que son casas, empezaron a crear lo que son chocitas, y además de ello, empezaron a trabajar la naturaleza, ya a domesticar lo que son los animales. Por ejemplo, ¿qué animal es considerado como el mejor amigo del hombre? El perro. El perro. Perro. Perro, dice. El perro, muy bien. ¿El perro de qué animal desciende? Del El hombre. lobo. Lobo. Del lobo. Muy bien. Prácticamente, ¿no? Detalla directamente de la evolución, ¿sí?, del lobo y que obviamente pues tuvo su punto de origen en Mongolia, ¿no? Pero eventualmente empezó un proceso sumamente grande
cuando los seres humanos empezaron a trabajar la naturaleza y empezaron, en este caso, a domesticar a los animales, ¿no? Por ejemplo, a la actualidad, ¿qué tipo de animales nosotros podemos domesticar? Los Un gato. gatos. Los gatitos. A un perro, a un gato. Conejos, Chancho. loros, A los cerdos. Unos cerdos. Rata. Muy bien, excelente. ¿Qué tipo de animales nosotros no podemos domesticar? A los leones. pues, Leones. animales salvajes, un león, un tigre, Tigre, un león. elefantes. Muy bien, excelente. Entonces, miren, poco a poco la gran habilidad. Muy bien, no se olviden de colocar el audio en silencio, por favor. Logramos, en este caso, ¿no? Adaptarnos a la naturaleza y sobre todo directamente empezamos a domesticar lo que son animales y también las plantas, ¿no? Entonces, poco a poco empezamos a tener un control más directo de todos los recursos. Por ejemplo, en el tema de las plantas, obviamente, pues los primeros seres humanos lograron identificar qué plantas eran buenas para la salud y qué plantas no lo eran, ¿no? Por ejemplo, si en este momento me está doliendo fuertemente la cabeza y, oh sorpresa, no tengo pastillas cerca, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? Manzanilla, arrugas. Agua de El manzanilla. romero. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, la pregunta es, ¿de dónde aprendimos que esas plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? De los abuelos. De nuestros abuelos. De nuestros Muy bien. abuelitos, profe. De nuestros ancestros. abuelitos. Muy bien. Entonces, miren, poco a poco, toda esa inteligencia, ese saber ancestral, prácticamente no fue compartido, en este caso, a las generaciones siguientes y eventualmente, pues, lograron mantener un control muy bueno del territorio y además de eso, lograrse adaptar de mejor manera en la sociedad, ¿no? Aprovechándose de los recursos, generando lo que es bastante estabilidad, pero sobre todo también podemos establecer que las condiciones de vida también fueron cambiando, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor, no se olvide revisar las clases grabadas, revisar la plataforma, el tratar de estar al día en las pensiones, porque directamente en esta semana tal vez ya se van a publicar algunas actividades para ustedes en el caso de historia, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Bendiciones, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado.